Hoy nos metemos de lleno en el capítulo 21 del libro de los Hechos. Seguimos a Pablo en ese viaje tan cargado hacia Jerusalén. Un camino que, bueno, estuvo lleno de advertencias, ¿no? Pero él con una determinación increíble. Exacto. Y ahí está el nudo, ¿verdad? Esa tensión entre lo que le decían, incluso por el Espíritu, y su decisión de seguir. Vamos a ver cómo interpreta él esas señales. ¿Son para detenerlo o para prepararlo? Y claro, veremos qué pasa cuando llega. El recibimiento, el conflicto con algunos sectores de la iglesia y, bueno, la violencia que estalla justo en el templo. Es que el viaje ya arranca con esto, ¿no? En Tiro, me acuerdo, los discípulos le ruegan que no suba a Jerusalén y dicen que es por el Espíritu. Y a pesar de la despedida, que suena muy emotiva, él sigue. Sí. Y eso es significativo, que la advertencia venga por el Espíritu. No es una opinión nomás. Después, en Cesarea, se queda en casa de Felipe el evangelista. Felipe, uno de los 7, recordamos, una figura importante, padre de 4 hijas que profetizaban además. Cierto. Y ahí en Cesarea, la advertencia se pone todavía más directa, más gráfica. Mucho más. Llega este profeta Ágabo, desde Judea, y hace algo muy teatral, muy simbólico. Toma el cinturón de Pablo, se ata a sus propios pies y manos, y dice, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón, y lo entregarán en manos de los gentiles. Uf. Sí, una imagen potentísima. Y aterradora, claro. La reacción de todos es inmediata. Le suplican, le ruegan que no suba a Jerusalén. Claro, después de ver eso. Imagínate. Pero la respuesta de Pablo es realmente asombrosa. Les dice algo como, ¿por qué lloran así? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¡Qué palabras! De verdad, muestra una entrega total. No me parece terquedad, ¿verdad? Sino una convicción muy profunda. Exacto. Una convicción de que ese es su camino, digamos. Y bueno, ante eso, los demás ya, como que se rinden, dicen, bueno, hágase la voluntad del Señor. Y entonces llega a Jerusalén. Llega a Jerusalén y al principio el recibimiento es bueno, es cálido. Se reúne con Santiago, con los ancianos de la iglesia, les cuenta todo el trabajo entre los gentiles y, bueno, hay alegría, alaban a Dios. Pero, siempre hay un pero en estas historias, ¿no? Y este parece un pero grande. bastante grande, sí. Le dicen, mira Pablo, aquí hay miles de creyentes judíos. Miles, bueno, muchísimos. Y son gente muy celosa de la ley de Moisés. Y han oído cosas de ti. Rumores muy negativos, entiendo. Sí, y muy específicos. Que tú andas enseñando a los judíos que viven fuera, en la diáspora, que abandonen a Moisés, que no circunciden a sus hijos, que dejen las costumbres judías. O sea, dinamita pura para ese contexto. Totalmente. Tocaba una fibra muy sensible. La iglesia de Jerusalén intentaba, digamos, mantener ese puente entre la fe en Jesús y la herencia judía. Era una tensión cultural, teológica, enorme. Y para intentar calmar un poco las aguas, le proponen un plan. Un plan, sí, le dicen. Mira, hay 4 hombres aquí que hicieron un voto de nazareato. Únete a ellos, participa en sus ritos de purificación en el templo y paga tú los gastos. Era una forma de mostrar públicamente que él respetaba la ley. Entiendo. Como una señal de buena voluntad, de respeto a las tradiciones. El voto nazareo era algo conocido, ¿no? Implicaba ciertas abstinencias y terminaba con ofrendas en el templo. Exacto. Era una práctica de devoción establecida. El plan era, digamos, una estrategia de relaciones públicas, religiosas. Un intento de demostrar que Pablo no era anti-ley. Una jugada conciliadora. Bien intencionada, seguro. Pero quizás subestimaron cuánta hostilidad ya había acumulada contra Pablo. Y Pablo acepta, muestra esa disposición. Entra al templo para cumplir con estos ritos. Pero cuando ya estaban por terminar los 7 días de la purificación, ahí ocurre el problema. lo ven. Lo ven unos judíos de la provincia de Asia, gente que probablemente ya había tenido roces con él en sus viajes. Lo reconocen y, bueno, encienden la chispa. Empiezan a gritar. Y las acusaciones son gravísimas, que enseña contra el pueblo judío, contra la ley, contra el templo mismo. Y la gota que derrama el vaso,
La acusación de que metió griegos al lugar santo, que profanó el templo. Una acusación terrible, y además basada en una suposición. Habían visto a Trófimo, que era de Éfeso, con Pablo en la ciudad, días antes, pero asumieron que lo había metido al área restringida del templo, cosa que parece que no fue así. Pero bueno, la acusación ya estaba hecha. Y con eso bastó. Bastó para que se armara un alboroto tremendo en toda la ciudad. La gente se enfurece, lo agarran a Pablo, lo arrastran fuera del templo. Cierran las puertas del templo e intentan matarlo ahí mismo. Un linchamiento. Sí, la situación escala rapidísimo. Por suerte para Pablo, la noticia llega al comandante de la guarnición romana, que estaba en la fortaleza Antonia, justo al lado. Interviene con soldados, detiene la golpiza y arresta a Pablo. Lo encadena. Aunque, en medio del caos, el comandante ni siquiera entiende bien qué está pasando. Hay demasiada confusión. Y mientras se lo llevan hacia la fortaleza, la multitud sigue gritando, ¡muera! ¡Muera! Es una escena caótica. Muy caótica. Y justo antes de entrar a la fortaleza, Pablo le pide permiso al comandante para hablar. Y le habla en griego, lo cual sorprende al comandante, ¿no? Pensaba que era otro tipo de agitador. Claro, pensaba que era un rebelde egipcio que había causado problemas antes. Pablo aclara, no, soy judío de Tarso, una ciudad importante, y pide hablarle a la gente. Y el comandante, sorprendido, le da permiso. Le deja dirigirse a la multitud, en arameo. Exacto. Y ese discurso, bueno, eso ya es para el próximo capítulo. Pero detengámonos un segundo aquí. Es que es increíble, ¿no? Pablo recibe advertencia tras advertencia. Va a Jerusalén, intenta un gesto de paz, de respeto, dentro del templo. Y es justamente ahí, en el lugar sagrado, donde casi lo matan. Y acusado, irónicamente, de violar la santidad del templo por su apertura a los gentiles. Es fascinante ver cómo chocan los mundos aquí. La fe personal de Pablo, su interpretación de la guía de Dios, con las tensiones internas del judaísmo de esa época que lidiaba con cómo incluir a los gentiles o sin incluirlos, y encima el poder romano, tratando de mantener el orden sin entender muy bien las raíces del conflicto. Es un microcosmos de los desafíos de la Iglesia en sus inicios, ¿verdad? Totalmente. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo sabemos cuándo una advertencia es para detenernos y cuándo es una preparación para el costo de seguir la misión? Y también, ¿cómo ser fieles a nuestras convicciones en medio de divisiones tan profundas, buscando la paz pero sin vender la verdad fundamental que creemos? Son preguntas fuertes que quedan flotando.